Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Cero a la Izquierda por TV Bio Bio. Como siempre en directo, esperando la lluvia al parecer en Santiago, bueno, el resto de Chile con otros climas. Así que les damos la bienvenida a todos los que nos siguen. Tenemos un programa especial esta vez con un invitado de lujo. Vamos a hablar de, bueno, toda la demanda del no más AFP, todas las movilizaciones que están convocadas, las cuestiones de fondo y las cuestiones más técnicas, pero también las cuestiones políticas. Para eso tenemos, bueno, nuestro panel de siempre. Vamos a comenzar presentando nuestro panel estable y vamos a dejar para el final el invitado especial, Lucas Cifuentes, sociólogo, de la Izquierda Libertaria acá, como siempre, Valentín Olivares, nos acompaña de Nueva Democracia. Y bueno, tenemos el agrado y el honor, y muchas gracias, Lucho, sabemos que tiene una agenda bien completa por acompañarnos. Luis Mesina, un amigo de la casa y bueno, uno de los dirigentes máximos de la coordinadora No Más AFP. Lucho, bienvenido por asistir a este programa. Y sin más preámbulo, yo quiero, Lucho, que invitarte a que nos des una reflexión general, que nos presente el estado actual en que se encuentra la coordinadora de No Más AFP y en particular el proceso que ustedes están llevando adelante en torno a la movilización del próximo sábado y también del plebiscito de finales de septiembre y principios de octubre. Para la gente que no está informada, cuéntanos un poco también el estado actual de la movilización. Bueno, la coordinadora era previsible que durante un año electoral como este, que queda tampoco ya, fuera objeto de algún grado de invisibilidad. Y sobre esa caracterización definimos hace algún tiempo atrás algunas políticas, entre ellas la del plebiscito. Está previsto para el día 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Y entre ese proceso de movilización también el próximo domingo, no sábado, el próximo domingo 3 de septiembre, una marcha de característica nacional también que tiene como objetivo fundamental redoblar nuestro esfuerzo por hacer leer a la sociedad chilena y en general a las instituciones del Estado, que han tenido una política a juicio nuestro absolutamente indolente, pero más que indolente, una postura, yo creo, abiertamente provocativa respecto a la demanda que ha hecho el movimiento social, para que entienda que el pueblo, la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, los trabajadores, las trabajadoras, no compramos los cantos de sirena de este gobierno en particular. ¿Y por qué decimos eso? Porque el anuncio reciente de este proyecto que ha presentado el gobierno, dividido en 3 partes, con el correr de los días y analizándolo mucho más en profundidad, uno se da cuenta que en realidad, y más aún con las declaraciones destempladas del propio ministro de Hacienda y del superintendente, se da cuenta que lejos de pretender mejorar el sistema de pensiones, lo que se ha hecho es consolidar este sistema de ahorro forzoso, 10% para la AFP, pero no solamente eso. Lo más grave, y esto es tremendamente importante, que la ciudadanía no tiene por qué saberlo, es que dentro de esta estrategia de generar este organismo nuevo público, que va a ser quien administra este 3%, el gobierno se ha permitido, yo diría de manera temeraria, efectuar el comentario de que llegado el momento van a subcontratar fondos de inversiones para que administren ese 3%. Es decir, es una forma de contar con un organismo público que administra, pero que al final cede y concede todo el capital, es decir, todo el ahorro nuestro al servicio de los grandes grupos económicos. ¿Por qué digo que es gravísimo? Porque en Chile, a diferencia de otras naciones, lo que se ha generado es una industria parasitaria, que son los famosos fondos de inversión, BlackRock, Inconsul, Vial Larraín, etcétera, que son empresas, o industria, ya una industria. Son empresas que no generan empleo. 20, 15 sujetos que se agrupan sobre la base de tener los famosos traders, ¿no? Tipos que son especuladores, menos de 40 años, hábiles para las finanzas, de economía no entienden un carajo, pero que especulan en el mercado bursátil con los ahorros provisionales de los trabajadores, con la humanidad que depositamos mensualmente, una fracción importante, no menor un 10%, y con el consiguiente peligro de generarnos pérdidas. Ahora están agrandados en este primer año, los primeros 7, 8 meses, porque efectivamente había un mayor rendimiento del Fondo A, producto de varias cosas, varios fenómenos, entre ellos, uno, la baja de impuestos en los Estados Unidos, el anuncio que hace Piñera aquí que van a bajar los impuestos, eso genera cierta expectativa de que las empresas, al tener que pagar menos impuestos, por lo tanto se revalorizan en el mercado bursátil y por lo tanto los traders tienden a invertir mucho más en acciones y por consiguiente hay un mayor incremento. Por eso es relativo y es transicional. Entonces nosotros estamos muy disconformes con el anuncio del gobierno
este intento, pero además aquí hay que decirlo, es un intento populista, tanto que usaron ese concepto para descalificarnos, populista y demagógico. Populista porque en lo absoluto, bueno, lo digo, este proyecto primero no va a ser ley en este gobierno, ya definitivamente no va a ser ley. Lo tiraron con trámite de suburgencia, se la quitaron, ahora hay una discusión alambicada, con el propósito de discutir si efectivamente las comisiones de intermediación van a estar formando parte del debate, cosa que no es. Hay otra cuestión que es más técnica, que el famoso benchmark, que es el indicador que permitía, digamos, poder someter a niveles o índices de eficiencia el comportamiento de la AFP. Tampoco lo introdujeron. O sea, las AFP han ganado todo. Claro. Todo lo que se propusieron, lo ganaron. No se les toca un solo peso, mantienen las mismas comisiones y siguen presionando con el objeto de discutir este 3% de capitalización, si va a cuenta capitalización o va el 5% de reparto. Como no va a ser ley, y apuestan a que gane Piñera planteaba no un 5, sino con un 4%, ese 4% íntegramente a capitalización. Claro. Y la discusión va a ser en ese tenor, es decir, aumentar un 4% para que las AFP reciban más flujo de capital. Luis, en la misma línea, tanto la reforma que hoy día se propone en torno a las AFP o la agenda en torno a migración son agendas que no eran parte de la propuesta inicial, digamos, de transformaciones de parte del gobierno, que sabemos que transformación y reformas profundas, al menos en lo que hemos discutido en este panel, tienen bien poco. Pero pese a eso, es una agenda que tanto lo que pasa con las AFP como con el resto de actores de la élite y de los sectores, digamos, que concentran el poder económico sobre todo, han construido una ofensiva comunicacional y social de espanto frente a la sola idea de que se cambien ciertos elementos en Chile. Y una de las cosas que se ha mencionado en las últimas semanas es este eventual efecto que incluso esta reforma, que es pequeña, que es moderada, que no modifica el sistema de AFP, tendría en el empleo y los salarios. Yo creo que eso genera mucha confusión en la gente y que se instala, digamos, este miedo, que es un miedo, digamos, que instala Hacienda, que es un ministerio que no ha estado en ningún momento de acuerdo con impulsar transformaciones estructurales en el país. Entonces sería interesante que nos pudieras contar no solamente por qué esta reforma, digamos, que es de corto alcance sus transformaciones, no es una amenaza para, digamos, el desarrollo y el empleo, y por qué incluso más la propuesta de no más AFP no es una propuesta que ponga en jaque la situación salarial y la situación de empleabilidad hoy día en Chile. Bueno, es una importante pregunta porque siempre estamos enfrentados a esta suerte de terror que se instala así sistemáticamente como consecuencia, yo diría, de lo peor que ocurría en el país si se hace tal o cual modificación o tal o cual reforma. Efectivamente han señalado que se van a perder una cantidad importante de plazas de trabajo. 400.000 claro, específicamente. Hasta 400.000 personas llegaron, ahí es discutible esa cifra. Pero todo eso se hace de manera frente a un análisis que es absolutamente mecánico, que no toma en cuenta distintos factores que impactan si se hacen transformaciones de mejoramiento de las pensiones. Uno que es central tiene que ver con el tema de la demanda agregada. Cuando los trabajadores reciben mayor ingreso en la economía, los trabajadores consumen más y al consumir más generan mayor dinamismo en la economía. Pues si uno lo mira de manera estática, efectivamente el costo salarial aumenta. O sea, que acá, si el empleador hoy día está pagando o contratando trabajadores con un 10% y va a tener que pagar un 5%, eso no aumenta el costo del salario. Y eso es así en todas partes. Uno puede decir, pero lo va a pagar el trabajador. No, pero lo va a pagar finalmente, el costo salarial aumenta en un 5%. Eso, independiente de que lo pague el trabajador o lo pague el empleador. El costo aumentó. Eso tiene un impacto, por supuesto que tiene un impacto. ¿En qué sectores va a impactar mucho más? Los sectores de la pyme y los sectores de la mediana empresa, porque tienen menos capacidad para hacer frente a ese mayor costo, que un costo del 50%. Ahora, eso tiene que ver con un debate más a fondo, porque si uno está haciendo una transformación o un cambio estructural, lo que tiene que prever entonces que frente a los sectores que son más vulnerables, frente a una transformación tan importante como esta, que tienen que tener otro tipo de franquicias para aquellos que son los sectores más expuestos, franquicias tributarias, por ejemplo, para los sectores más, para la pequeña empresa, para la mediana empresa, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una política integral. Lo que no parece razonable, además, si se está planteando gradualmente, en el caso del gobierno en 0,5%, está planteado en 4 años, una parte del incremento, otro en 6 años, lo que no tiene un impacto tan brutal. Ahora, uno siempre debiera considerar que para los efectos de una reforma tan importante como la que estamos discutiendo, quizás la política pública más importante de los últimos 40 años,
esto tiene un impacto de diversas dimensiones. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta no estamos planteando acabar con el ahorro interno, no estamos planteando tomar los 191.000 millones de dólares que hay en el exterior y traerlos todos para Chile, porque resulta que nos haríamos un daño gigantesco. Hay casi un 40% invertido en acciones, particularmente, son 75.000 millones de dólares. O sea, no nos vamos a traer de la noche a la mañana. Va a ser un ingreso gradual que va a permitir generar proyectos de desarrollo distinto, que tengan una tasa de retorno, nosotros hemos dicho un 2,5 está hecha nuestra propuesta, pero que tengan un 3 o un 4%, eso mejora radicalmente el ingreso. Ahora, hay que verlo esto de manera dinámica. Los sistemas de reparto, y particularmente los sistemas de seguridad social, tienen un contribuyente importante, insisto, a la demanda agregada. El caso español, que siempre se pone como ejemplo, los españoles no cayeron brutalmente como caímos nosotros el año 2008, después de perder casi más de un tercio del ahorro interno, justamente porque tenían sistema de seguridad social, seguro de desempleo. Y los españoles no cayeron brutalmente en el consumo, disminuyeron por supuesto el consumo producto de la crisis, que era crisis bancaria, pero no tuvieron un impacto brutal en la economía. Cuando los sistemas de capitalización sufren los efectos de las caídas en las bolsas, el desempleo aumenta de manera inmediata y la gente deja de consumir, por lo tanto hay un impacto directo en toda la economía. Las empresas quiebran directamente, como ocurrió con la crisis de Lehman Brothers del año 2008. Entonces, este tema del empleo, bueno, no vamos a ser nosotros quienes tengamos que entrar en un debate sin los antecedentes como corresponde, pero ustedes verán que se habló de cifras que eran tan distantes entre lo que planteó el propio gobierno, que la misma presidenta dijo que no tenía idea de lo que se estaba hablando. Entonces, sí, eso da muestra de que aquí cualquiera puede tirar una cifra, y bueno, si no hay contrastación de la misma, todo eso es irresponsabilidad. Sí, claro. Luis, y yo quería hacer un comentario, una pregunta. ¿Cómo la propuesta del gobierno, que quizás podrías luego sistematizarla muy brevemente para quienes están escuchando y que no la conocen a cabalidad, no toca la AFP, como tú dijiste, está muy claro, no solamente no los toca, sino que también les entrega un patrimonio más, por decirlo de alguna manera. Tampoco no altera las condiciones en las que hoy día las administradoras están manejando los fondos, en fin. Pero también hay otro porcentaje que, no obstante lo que hablábamos recién, no va a ir a las AFP, ¿ya? Claro, con la trampa que lo que tú mencionabas puede ir a este ente público, pero que también va a estar facultado para subcontratar fondos de inversión, lo cual, claro, replica lo mismo. Pero de todas maneras, y entendiendo que las AFP enojadas no quedaron bastante satisfechas, pero hay algo que se pensaba que era impensable en Chile, por lo menos hasta el año pasado, que era que si se generaban mayores cotizaciones no fueran necesariamente a el Fondo Administrador de Pensiones. ¿Cómo interpretas tú eso? ¿Qué valor le das? ¿Cómo lo pones en un escenario de, si quieres, una suerte de situación política y cultural a nivel nacional, con gente preocupada de estos temas, en fin, digamos, ¿cómo lo interpretas? No, de hecho, perdón, la lectura de Alejandro Guiller, candidato de la nueva mayoría, fue justamente esa, en el fondo, que más que salir a criticar a Michelle Bachelet, saludaba, digamos, que independiente que no hubiese acabado con el sistema de AFP, el hecho de que este aumento de cotización fuera a digamos, no estuviera involucrado las AFP directamente, sino que fuera una especie de acercamiento a un sistema de reparto como un gran avance para los cambios que Chile requiere. Nosotros, al menos acá, tenemos una visión diferente al respecto, pero un poco la misma línea de lo que planteaba Lucas. Sí, porque yo creo que la propuesta que hizo el gobierno en un periodo electoral tiene un propósito para nosotros altamente demagógico. Y es tratar de hacerle un guiño al movimiento social de forma tal, decirle, mire, estamos preocupados del tema, vamos a tratar de cambiar el tema, no le vamos a dar un peso a las AFP. Pero los grandes grupos económicos muchas veces lo han dicho, hasta especialistas en la mayoría han dicho, si no el problema, no, si tienen que cambiar la AFP, si tienen que desaparecer, que desaparezca. Lo importante es mantener los principios sobre los cuales se sustenta este modelo, y esa es capitalización individual. ¿Qué implica la capitalización para quienes nos están escuchando? Que la capitalización individual tiene que generar un tema que es central, generar renta. O sea, quienes administran ¿cuál es la misión de los que lo administran? Generarle rentabilidad.
Y la rentabilidad hoy día en todo el mundo está cayendo fuertemente. La rentabilidad promedio de este último decenio está por debajo del 4% promedio, a pesar de las cifras espectaculares de este año. Entonces, si yo quiero tener mayor rentabilidad, lo que tengo que hacer es salir a especular en el mercado financiero mundial, en aquellos mercados que me retornan un porcentaje más alto, es decir, de mayor riesgo, paraísos fiscales, dudosas inversiones que financian dudosos negocios. Pero eso, ¿quién lo hace? Lo hacen los traders, por los fondos de inversión. Entonces, cuando el Estado está administrando este 3%, va a tener que subcontratar a los mismos especuladores que le administran a las AFP. Y además va a tener que tratar de sacarle renta al capital, porque si las AFP obtienen una rentabilidad del 4% y el gobierno o este ente público obtiene un 2%, es evidente que la gente va a empezar a reclamar. Entonces, ¿cuál va a ser la idea detrás? Van a tener que entrar en el negocio de comprar acciones. ¿A quiénes? A Luxi, a Mate, a Angelini, a Calderón. Es decir, por la misma vía, los grandes grupos económicos se van a seguir financiando de este nuevo organismo público. Este es francamente una paradoja, porque lo único, y esto es lo más relevante, lo único que mejora las pensiones en un 20%, que es una cantidad bastante alta porcentualmente, un 20%, es el 2% que da reparto. Sí. Lo que devela que lo único que mejora las pensiones es el reparto. Ahora, que las mejoren un 20% es francamente increíble, porque pensiones promedio de 150.000 pesos van a quedar en 180.000 pesos con un 20%. O sea, siguen miserablemente las pensiones de este país. Y por lo tanto uno podría haberse preguntado, bueno, ¿por qué no fue el 5% de reparto? Que habría sido un 50% de forma inmediata si lo hubiesen hecho como lo plantearon el 2%, en un año y en un segundo año. Habría mejorado un 50% el porcentaje de las pensiones. Es interesante ese punto que tú planteas. Yo sé que es un punto quizás algo técnico, Lucho, pero efectivamente hay una diferencia entre la capitalización individual y el aporte individual, ¿no? que se sigue planteando y se sigue planteando en todas las propuestas, incluida de la coordinadora que exista, digamos, ¿no? Y de ahí que la importancia relevante que tiene la administración, finalmente. Claro. No solamente los pilares contributivos a lo que va a ser el sistema previsional, porque se ha puesto mucho énfasis en aquello, ¿no? De que nos debemos mover hacia un sistema mixto. Efectivamente, hasta el día de hoy no existe un sistema mixto en Chile. Probablemente ahora, con el 2%, vamos a tener recién un sistema mixto, pero todavía de una manera desequilibrada, porque los sistemas mixtos en el mundo habitualmente son al revés, digamos, tienen el porcentaje más alto de contribución en fondo común y el aporte individual es menor, digamos, ¿no? En Uruguay y otros lados. Nosotros vamos a tener simplemente un porcentaje ínfimo. Pero de todas maneras, el énfasis que tú pones, que el de la administración, ¿a quién le va a corresponder la administración y de qué forma se va a administrar, ¿no? Los fondos que finalmente se acumulen, ya sea del aporte individual como del aporte de los trabajadores, como del aporte de los empresarios, es relevante para el tipo, para la otra función que cumple finalmente este sistema de AFP, que se enfatiza poco, ¿no? Que finalmente es un sistema de rentabilidad del capital, como tú bien dices, ¿no? Y de modelo de explotación finalmente del capital en beneficio del capital y a contrapelo de los intereses nacionales. Porque es cierto que a los ciudadanos, y ese es el primer desafío, le importa mucho que suban las pensiones, ¿no? Y de eso se trata, en gran parte esa es la demanda que sale a la calle, pero también acá hay un desafío de alguna manera, y hay que decirlo así al país, digamos, de abrirse a reconstruir un modelo de desarrollo en donde el énfasis de la rentabilidad del capital no sea el prioritario, o no esté la primacía puesta ahí, sino que haya un nuevo concepto de administración donde ese gran capital, ese gran fondo, digamos, de inversión se administre de una manera distinta, de una manera mucho más social, más puesta al servicio del desarrollo del país, de la gran mayoría. Eso se ha dicho poco, ¿no? Yo creo, porque probablemente vende menos que el competir con quién va a tener mejores pensiones o no. Pero a mí me parece muy relevante también en términos de perspectiva de mediano y largo plazo, digamos, porque como tú bien dices, es posible, y en otras partes ha pasado, de que salgamos de la capitalización individual en manos de la AFP, pero sigamos con la lógica del capital, ¿no? Del capital especulativo, que finalmente es el que tú pones énfasis. Bueno, ese es uno de los ejes de lo que plantea la propuesta nuestra, aunque ese no es el objetivo. Por añadidura viene este tema, porque lo fundamental de las propuestas de pensiones y particularmente seguridad social tienen que ver con justamente garantizar ciertos derechos fundamentales. En primer lugar, bueno, la salud y las pensiones, pero en el particular caso nuestro estamos abocados íntegramente al tema de las pensiones. Ahora,
por efecto, yo diría, secundario, colateral, la seguridad social, por la masa gigantesca de recursos que administra, va generando un impacto en la economía. Y para el caso particular de lo que planteamos nosotros, un fondo de reserva, o sea, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que es lo que se está aplicando en prácticamente todos los países del mundo, porque no existen los sistemas de reparto puro prácticamente. Digamos, perdón, un paréntesis, ¿qué significa eso? Ok, el fondo de reservas técnicas significa que, y lo explico brevemente, los sistemas de reparto funcionan, los puros, funcionan sobre la base de capturar la contribución de los activos, pagar las pensiones y netear al final del año. O sea, todo lo que entra sale. Todo lo que entra se paga. En el caso particular nuestro, nosotros tenemos un ingreso, un flujo de capital importantísimo, pagamos pensiones, tanto las de las compañías de seguro como las de las AFP, que son 1.200.000 más o menos, y todos los años hay un excedente. Y es importante esto, hay un excedente, a pesar de que el 50% de los trabajadores chilenos tiene ingreso inferior a los 350.000 pesos líquidos. A pesar que la densidad, es decir, los años de cotización o de contribución son bajísimos, en el caso de la mujer está ahí alrededor del 35%, en el caso de los hombres por debajo del 50% ya. Eso significa que de toda la vida laboral la persona cotizó menos de la mitad. A pesar de todas esas características que se conocen como empleo precario, teniendo en cuenta eso, todos los años el flujo de capital que entra después que paga las pensiones genera un excedente. ¿Cuánto? 3.100 millones de dólares al año 2016. Déjame decirte que este tema no es menor porque la gente lo desconoce. Somos 10 millones de afiliados al sistema. 5.700.000 están contribuyendo, cotizando. 4.300.000 no cotizan, por diversas razones. Unos no cotizan porque los empleadores le retienen el 10%, lo declaran y no lo pagan. Hay más de 1 millón de juicios con las empresas por parte de las AFP. Otro sector que ha ido aumentando el empleo informal, los trabajadores honorarios, que no pagan, que no contribuyen, no cotizan. Entonces, a pesar de todo eso, que 5.7 millones solamente pagamos, generamos un excedente de 3.100 millones. ¿Dónde está esa plata? Esa es la pregunta, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está nominalmente en las cuentas de cada uno de los contribuyentes. Entonces a mí me dicen, mire, usted tenía 10 millones, bueno, aumentó este año, la rentabilidad fue de X, tiene 10 millones más 500.000 pesos. Nominalmente está ahí. Pero entendido, el dinero, este capital como trabajo acumulado, está invertido en los países de fuera de nuestra nación. ¿Y con qué objetivo? Transfiriéndoselo al gran capital para que genere renta, no en beneficio nuestro, sino en beneficio de sus negocios. ¿Sí? Ese es el tema fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? El Fondo de Reservas Técnicas significa que en vez de ir a parar nominalmente a las cuentas de cada uno de nosotros, lo que hacemos es que lo administramos con un sentido distinto y generamos rentabilidad al capital. Tenemos que capitalizar ese capital, pero con una orientación diametralmente opuesta. Rentabilidad social es lo que hemos planteado nosotros. Lucho y panelistas, vamos a hacer un pequeño alto, el alto correspondiente a este momento del programa, y volvemos inmediatamente con la segunda parte de Cero a la Izquierda. Estamos de vuelta en la segunda parte de Cero a la Izquierda. Quedaron varios temas técnicos, pero Luis, y sin perjuicio de que podamos volver y tú puedes volver sin problema a eso, quisiera yo moverte también a una dimensión un poquito más política de la demanda de no más AFP, en el siguiente sentido. Estamos en un año electoral, tú mismo lo dijiste al comienzo, es un año electoral que está marcando no solamente la propuesta del gobierno, ¿no? que tú la calificaste como una propuesta oportunista, populista, sino también una serie de posicionamientos de las distintas fuerzas políticas que van a competir electoralmente por la presidencia de la República y por el Parlamento, ¿no? Y tú has sido muy claro en mantener una independencia de la coordinadora, en particular de tu posición frente a las candidaturas que se han posicionado, algunas de ellas bien explícitamente en favor de la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Sin embargo, yo quiero hacerte un contrapunto de eso, porque yo sé que tú tienes una experiencia dilatada en el mundo social, pero también político, y al menos desde mi perspectiva,
hay una cuestión que siempre ha estado al debe en las grandes movilizaciones sociales que ha tenido este país, ¿no? Que han sido fundamentalmente catapultadas por la eficiencia del sistema político. El sistema político chileno es capaz de catapultar mucha de la energía de la demanda social transformadora, precisamente porque la dota de una articulación política que tiene un carácter mucho menos intenso que esa demanda social. Esa es la historia de la concertación, en mi juicio, digamos. La historia de la concertación de partidos políticos y de la nueva mayoría es la historia de una coalición exitosa en catapultar intensidad de demandas sociales y transformarla en casi un vaciamiento político, ¿no? Yo creo que eso fue Michelle Bachelet con la demanda de la educación. Entonces, cuando esta movilización de No Más AFP, que ha sacado miles y miles de personas a la calle, y probablemente lo vaya a sacar nuevamente el domingo, se posiciona de esa manera con la política, ¿se corre un riesgo en tu perspectiva también de alguna manera dar la posibilidad de que fuerzas políticas que aparecen como populistas, como el caso del gobierno u otra, logren articular de manera menos intensa, menos explícita, menos transformadora que la que está demandando la gente? Ahí hay un problema también, ¿lo ves como un problema? Al menos yo lo veo como un problema, no sé, me gustaría moverte en esa reflexión un poco a contrapelo, Lucho, de lo que estábamos hablando delante. No, por supuesto que es un problema. Los procesos electorales tienen una peculiaridad y que no dejan, yo diría, exento de dificultad al movimiento social. El movimiento social tiene que plantearse en las luchas electorales con el máximo cuidado, tratando de mantener una cuestión que es fundamental, el tema de la autonomía. Pero un movimiento social que está demandando una política pública tan importante como esta, que es la restitución de un derecho fundamental. O sea, para mí, por lo menos, y para varios de los que constituimos esta coordinadora, esta es la pelea más importante, la trascendental. Tiene impacto económico, político, sociales, culturales, porque aquí está en pugna la cosa cultural. Ojo, las AFP han enfatizado más en lo cultural que en las otras tres dimensiones, porque dicen, este es el problema de la individualidad frente a lo solidario. Entonces hay un problema cultural, hay un paradigma introducido por ello. Entonces, si esta es la pelea más grande que hay, la madre de todas las batallas, como dijo el propio José Piñera, entonces es obvio que nosotros no somos escépticos a la política. Ahora, tenemos que cautelar la autonomía. ¿Por qué hay que cautelarla, a juicio mío? Porque efectivamente los chilenos y las chilenas sienten que muchas veces han sido instrumentalizados a propósito de lo que tú caracterizabas. O sea, cómo la concertación manipuló, yo diría, transgredió todos los aspectos del respeto a las organizaciones sindicales primero, y después a las organizaciones estudiantiles y sociales. Las diezmó. Del 90 para adelante entró la política de diezmar a todo el movimiento social. Antes no, bajo la dictadura no podían hacerlo, nos necesitaban unidos. Pero después no empieza toda la política de diezmar, y es una política que emana de las direcciones políticas de los partidos tradicionales. Pues bien, entonces lo que hay que hacer ahora es cautelar que eso no sufra para los efectos de la confianza, de que hay que restituirla, que la gente diga, mira, este movimiento, una vez más, otro movimiento más que genera traición. Sus dirigentes lo que estaban haciendo manipular esto para ir de candidato, el señor Mesina quería ser candidato, etcétera. Eso hay que tener mucho cuidado. Toman partido por tal o cual candidatura. Ahora, quiero decirlo así con la mayor responsabilidad, no somos ingenuos que le moleste a esos grupitos pequeños que cacarean mucho, no les vamos a hacer caso porque nosotros estamos haciendo política grande, política para la gente común, para la gente que trabaja. No para los que cacarean en el extremo de las poblaciones, que les gusta mantener un discurso rimbombante, pero que en términos prácticos valen cero. Entonces nosotros estamos haciendo política porque queremos restituirle derecho a la gente. Y cuando una candidatura X, el caso de Beatriz Sánchez, entiendo que Eduardo Ortiz también, toman en sus manos nuestra propuesta y la hacen suya, qué bueno que la hagan suya. Felicitamos, estamos contentos. Yo lo dije en concepto, estamos contentos porque nosotros estamos logrando algo. Claro. Que las candidaturas tomen después de un debate, porque no es sencillo tampoco, porque entiendo que las coaliciones políticas también tienen tensiones, pero hagan suya nuestra propuesta, que fue una propuesta elaborada con mucho ahínco, con mucho empeño, y que la hagan nuestra. ¿Cuánto mejor? Eso quisiéramos que todos los candidatos, y queremos que en este proceso electoral, porque esa fue la estrategia nuestra, lo discutimos hace 4 años, hace 5 años, por eso los que vienen llegando recién, como en todo movimiento, no pretendan que la historia empieza cuando llegan ellos. Si algunos quieren borrar todo para atrás, ni nosotros somos los iniciadores de esto. Esto es una pelea de la seguridad social, la pelearon nuestros abuelos en los años 30, 40, 50. El 70 nos entregaron toda la seguridad social, casi una de las mejores, y la perdimos el 76, el 81.
Esa es nuestra pelea. Entonces, cuando los candidatos que están confrontándose en este proceso electoral asuman nuestra propuesta, que bueno, queremos que todos los candidatos, ojalá, en el debate televisivo, discutan la propuesta nuestra y que digan que están con nuestra propuesta, que están con la propuesta de acabar con la AFP, que están con la propuesta de un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. Por eso queremos que la conozcan, que la hagan suya, que la puedan defender. Que es falso que esta propuesta genera trastorno a las cuentas fiscales. Muy por el contrario, gradual. Bajamos en más de un punto el gasto público hoy día. Entonces, eso es importante que con una candidatura, ¿qué queremos? Que las candidaturas digan, no, yo estoy contra. No, queremos que las candidaturas digan, están empoderadas. Yo estoy por el movimiento No Más AFP. Qué bueno es, pues. ¿Quién ganó? Ganamos nosotros. Y además... Yo, mira, que quería, además de para Luis, ponerlo también en debate acá. Uno de los elementos que nos hace más susceptibles, más vulnerables ante este miedo a la traición, que es un miedo legítimo, pero como bien dices tú también, es un miedo oportunista, que muchas veces sitúa... Nos deja muy cerca de cómo Jaime Guzmán entendió la forma de vinculación de los movimientos sociales con la política. Es decir, ojalá que nos involucremos lo menos posible desde el activismo ciudadano, social, popular, en la visión de país. Y que justamente cuando la relación con la política, desde los movimientos sociales o las organizaciones vecinales, se da exclusivamente en toda la negociación programática, ¿cierto? Que es lo que hizo... la nueva mayoría, digamos, el 2013, que ofreció incorporar contenidos del movimiento social, pero mantuvo la dinámica concertacionista que es hacer política para los movimientos sociales, entre comillas, pero sin ellos. Entonces, ahí yo creo que la pregunta va un poco más allá y es una pregunta que uno tiene que hacerle a quienes hoy día dirigen los movimientos sociales, como es tu caso, pero también una pregunta que nos tenemos que hacer quienes somos parte hoy día de un proyecto político en construcción que es el Frente Amplio. ¿Cómo lo hacemos para integrar en las distintas dimensiones que debería tener un proyecto de cambio profundo para el país, estando por una parte lo electoral, por otra parte la construcción en los movimientos sociales, la dimensión territorial, es decir, todos esos elementos que debieran ser parte de un todo que nos permita construir un proyecto de país profundamente democrático, distinto al que hoy día tenemos, es un proceso, y en ese proceso está en tensión cómo se relaciona la construcción de programas desde los partidos con los movimientos sociales, qué entendemos por autonomía o autonomía relativa de los movimientos sociales versus las construcciones partidarias. Entonces es una pregunta que a menos a mi juicio, va más allá de lo meramente programático, porque el programa puede estar de acuerdo cualquiera, o sea, puede venir incluso alguien de un corriente social cristiana, digamos, o tanto desde la centro derecha o incluso de Chile Vamos, puede haber algún disco en el que puede estar de acuerdo y decir, ¿sabes que estamos de acuerdo? Eliminemos, digamos, el sistema de AFP, pero eso no es lo sustantivo para poder definir la relación entre movimientos sociales y política hoy día, creo yo. Al menos no es importante, pero no es lo que nos va a salvar de la amenaza que planteaba Ricardo en un principio. Sí, yo para complementar un poco el comentario y la pregunta... De hecho, perdón, Osandón estaba por la gratuidad. Es que eso quiere decir también, o sea, Osandón estaba por la gratuidad, la nueva mayoría también estaba por la gratuidad, pero yo creo que hoy día lo que y sobre todo es un valor del movimiento No Más AFP, es que hay una propuesta muy clara, o sea, que en el fondo uno puede ir decir, bueno, aquí qué pasó. Porque hoy día lo que está, hasta el momento, estas dos candidaturas que tú nombraste, no es que se acojan a decir, sí, vamos a mejorar las pensiones, o vamos a terminar con la AFP, o vamos a dar gratuidad, como otros dijeron, sino que acá vamos a apostar por este modelo, en esta modalidad, con esta propuesta, con estas directrices. Entonces es un proceso mucho más profundo y que yo creo que ha sido virtud justamente del movimiento No Más AFP de ser capaz de articular todo eso. Y eso sin duda genera como decía Lavalle, o sea, es casi un nuevo estándar que ojalá no sea algo muy efímero, pues un nuevo estándar de hacer política también, no de las buenas prácticas y todas esas cosas que ya nos estamos aburriendo de repetirlas, sino más bien un nuevo estándar de cómo nos podemos vincular los movimientos sociales, populares, sindicales con las organizaciones políticas, que al final, algunas, durante mucho tiempo no fue así, pero hoy día yo creo que muchas de ellas son también producto de las mismas luchas sociales que se han dado. Y ahí me gustaría también preguntarte lo que dijiste, el tema cultural, que me parece muy importante. Yo me imagino que ya en este año de mayor intensidad, porque bueno, nosotros nos conocemos hace harto años y desde que te conozco está en este tema, pero el último año que ha sido de mucha intensidad, obviamente te has topado con muchos partidarios de la propuesta de terminar con la AFP, gente muy entusiasta. Obviamente te has encontrado con los defensores del gran capital y de la AFP, pero también me imagino que te has encontrado con muchos ciudadanos de a pie
que no precisamente es un gran acreedor de capitales, por el contrario, pero que sí está, si queréis decir, culturalmente muy metido en la dinámica y el miedo al reparto y no sé qué, y que dicen, oye, yo no voy a andar pagando con mi plata a los flojos y todo ese tema. ¿Tú crees que hay en eso que tú dijiste que era lo más difícil y que es donde las AFP están justamente dándole con más fuerza? ¿Ves que está pasando algo? ¿Ves que se está fracturando o trizando o fisurando en algún sentido ese paradigma tan fuerte? Sí, bueno, antes lo que planteaba Valentina, solamente decir lo siguiente, la verdad es que los movimientos sociales tienen un tremendo desafío, que es justamente dar el salto desde lo social a lo político. Creo que no tienen por qué inhibirse, no es patrimonio de determinadas instituciones la lucha por la política. El problema es que justamente el gran combate que hemos perdido, yo diría hasta el momento, que por eso es una tarea importante restituirla, es que justamente se privatizó también la forma de hacer política, o se privatizó quienes podían hacer política en este país, casi se profesionalizó la política. Entonces no se entendió la política como una dimensión más bien axiológica, casi vinculada con la ética. Y después nos dijeron que eran los técnicos. Claro. Entonces la política vinculada a todo el sujeto humano, en tanto es un sujeto que interactúa con otro. Entonces esa es una tarea gigantesca, que creo que los movimientos sociales tienen que hacer eso. Ahora, nuestro movimiento aún está inmaduro, o dicho otra vez, no logró en tan poco tiempo la madurez suficiente como para haber intervenido políticamente en este año electoral, que podría haber sido una opción. Este movimiento político decía, esta es la propuesta y vamos con esto a ganarnos las instituciones del Estado, que podría haber sido una alternativa. Pero eso creo que es un tema importante que hay que seguir trabajando. Respecto a lo que planteas tú, claro, nosotros, hay mucha gente, producto de la propaganda sistemática, producto también de la ignorancia que tenemos nosotros respecto de lo alambicado que aparece el modelo, que piensa que hay que mantener, claro, esta política de no financiar a los flojos, a los vagos. Es una discusión que es falsa, porque tiene que ver con un problema, e incluso esto es mucho más complejo, un problema político e incluso un problema humano. Los que tenemos trabajo, los que hemos podido contribuir años, somos afortunados. Los que ganamos más de lo que gana el promedio, que son 350 lucas, y los que hemos tenido empleo largo tiempo, somos afortunados. Porque en un país, particularmente en Chile, donde el empleo es precario, donde la estabilidad del empleo es prácticamente inexistente, el sujeto que trabaja y gana el mínimo, no es que él quiera ganar el mínimo, es desafortunado. Claro. Ese es el problema. Entonces tú te encuentras con gente que ha trabajado 50 años, los barrenderos de la plaza pública, 55 años trabajando, están con 75 años trabajando, barriendo una plaza, subcontratados por los municipios, ganando 80.000 pesos más una pensión de 40, porque toda su vida ganaron ese salario miserable. Entonces tú le preguntas, ¿cuánto tiempo trabajó? Llevo 55 años trabajando. ¿Y por qué tiene tan poco? No saben, porque los empleadores le retuvieron, no lo declararon y no lo pagaron, o porque sencillamente no les pagaban, porque era empleo informal, empleo de mala calidad. Pero la pregunta es, cuando todos llegamos al crepúsculo, a la edad de la vejez, ¿tenemos derecho nosotros a negarles a esa gente que trabajó 50, 60 años para el país, el que no tenga garantizados ciertos derechos fundamentales como es la seguridad social? Sí, y un dato que me parece relevante, no me gusta mucho en estos programas dar datos, pero hay un tema que es ilustrativo, justamente a propósito de lo que la gente dice, quiero defender mi ahorro. Mira, este dato reciente, la gente que tiene entre 56 y 65 años de edad, 56 y 65, es decir, que ya entraron en el proceso de la jubilación, de la pensión, los hombres tienen acumulado en sus cuentas individuales 33.320.000 pesos. Es un promedio eso. Promedio. Bueno, la mediana es peor. Sí, pues. Expliquemos que promedio es que todos se suman y se dan por todo, y la mediana es el que... Y las mujeres tienen acumulado 18.200.000 pesos. Esto es distorsionado, por eso es promedio, porque resulta que estos traen algunos bonos reconocimiento, porque esto... Sí. Estamos hablando de 56, 65 años cuando el empleo no caía tan precariamente como hoy día. Claro. Bueno, esa gente, ¿a qué aspiran esos varones? A 190.000 y las mujeres a 81.000 pesos. Con el aporte previsional solidario, este famoso pilar solidario, los 190.000 pueden llegar a 210, 220, y las mujeres con 81 a 98, 99.000 pesos. Y eso tiene que tener clara la gente. Claro. Todo lo demás es discursivo. Nosotros, ¿qué le decimos en nuestra propuesta? Nadie va a tener una pensión inferior al salario mínimo, 270.000 pesos. O sea, aquí ni los hombres ni las mujeres tienen una pensión que está muy lejos del salario mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque la seguridad social
tiene un componente, primero, solidario, tiene otro principio que es muy importante, que es la suficiencia. La pensión tiene que ser suficientemente digna para que la persona que afrenta las necesidades básicas elementales. ¿Y por qué es tan importante la seguridad social? Por eso digo que en este año electoral todos los candidatos tienen que discutir este tema, porque con seguridad social garantizada podemos entonces pasar a una segunda fase, que es la discusión sobre la utopía, sobre los proyectos de sociedad. No le podemos hablar a alguien que quiera el ecosocialismo, que quiera discutir el socialismo, si todavía no tiene garantizado un derecho tan fundamental como un derecho humano, que es la seguridad social. Lucho, y además sabemos que estamos a puerta, y te invito a hablar estos últimos minutos sobre esto. Estamos a puerta de una marcha importante nacional el próximo domingo y de un plebiscito que ustedes han convocado. Explícanos, por favor. Y aparte de eso, a propósito del salto y la convocatoria que nosotros hacíamos al movimiento social, pues nosotros queremos hacer también una interpelación al mundo político, digamos, que se adhiera a este plebiscito. Incluso, más o menos simbólico, tenemos aquí un pequeño compromiso que queremos firmar los panelistas, invitando al mundo político, a todas las fuerzas políticas, a apoyar ese plebiscito y apoyar esa marcha que tú nos podrías explicar, Lucho. Bueno, este domingo es muy sencillo. Este domingo 3 de septiembre, la idea es que repitamos las grandes marchas familiares, pacíficas, activas, con mucha bronca, pero pacífica. Esto es perfectamente compatible. Demandando seguridad social, demostrándole a las autoridades que no estamos dormidos. Eso es lo primero, este domingo 3. Entre paréntesis, un dato pequeño: mañana vamos a hacer el lanzamiento del simulador. Es importante que todos vayan ahí en ¿Dónde? En Teatino, esquina Moneda, no recuerdo bien la dirección, Teatino 92, frente al Ministerio del Interior del edificio nuevo. Vamos a hacer el simulador, es muy importante, la gente va a poder calcular su pensión a partir de la nueva propuesta. Ahora lo del plebiscito. El plebiscito nuestro es el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. ¿Cuál es el objetivo? Este plebiscito se hace por fuera de la institucionalidad. Se hace justamente en un periodo cuando esté faltando un mes para las elecciones. ¿Qué implica este acto? Implica un acto de absoluta movilización, lejos de lo que algunos descalifican diciendo esto es un acto de entrega, de desmovilización. ¿Cómo va a ser desmovilizar? Generar organización a lo largo de todo el país para que la gente tenga que votar, movilizarle a la gente. Se va a votar virtualmente y presencialmente. Presencialmente con la cédula de identidad, como se hace permanentemente, y virtualmente online a través de un procedimiento muy sencillo. Esta semana se actualiza la página. Tú vas a ingresar a una página muy sencilla que la puedes descargar de tu celular, de una tablet, del computador. Una página muy sencilla que te va a mostrar dos iconos. Uno va a tener que colocar tu root y tu correo electrónico. Enter, y eso inmediatamente te manda un link a tu correo. Tú abres tu correo y te va a aparecer dos votos. Sí más AFP, sistema de capitalización individual. No más AFP, sistema de reparto solidario. Tú marcas una de las dos, enter, y eso se fue al padrón. Este es un sistema que lo estamos haciendo autónomamente, independientemente. Esto genera muchos recursos, mucho gasto. Claro. Lo estamos financiando con el aporte de todos los sindicatos. Pero va a ser un sistema sencillo, de manera tal que todos puedan participar. Vamos a participar el día viernes, el primer día, que un día hábil, en todos los servicios públicos. Tenemos el concurso del Colegio de Profesores, de la FEMPRU, en los centros de asistencia médica municipalizada, en todo el país, en el comercio el día sábado, los días domingos lo vamos a hacer en la iglesia, en las ferias, en las plazas públicas, de forma tal que sea un acto de soberanía. Queremos restituir la soberanía al pueblo, que aquí tenga sentido votar. ¿Y por qué, a propósito de lo que decías tú, Ricardo? Es importante interpelar a los candidatos de todos los sectores, y especialmente a los sectores vinculados al Frente Amplio. Hay que interpelarlos. ¿En qué término? En términos que asuman la política que ya asumió la propia candidatura de sumarse a la propuesta de la coordinadora No Más AFP, y que este acto de movilización es como el preestreno. Si aquí tiene sentido votar, entonces en 30 días más va a tener sentido votar. ¿Por qué lo decimos? Porque si no vamos a seguir haciendo que este 70% de chilenos se incremente y no vote, porque no tiene sentido votar. Pues la gente entrega un voto a un mandatario, este mandatario llega con el mandato, sale electo y lo desconoce en forma inmediata. Y como no tenemos poder revocatorio, no los podemos echar a patada. Entonces lo que estamos diciendo, mire, aquí tiene sentido tu voto, pero si te acompaña un candidato que ha hecho suya su propuesta, que ha trabajado justamente montando en una junta de vecinos, en un lugar, una votación para que voten 100 viejos, 100 jóvenes, y participa, porque hay que tener internet. El único requisito es que tener internet para que la gente no duplique su voto. Hay que corregir, cotejar el RUT. Entonces, ese candidato tiene autoridad moral para mañana decirle a los votantes, ahora llegó el momento, voten por mí ahora, ¿me entiendes? Sí, claro. Es movilizar a la gente para que participe políticamente. Bueno,
tenemos el compromiso, simbólicamente lo vamos a firmar. El último minuto te queremos, Lucho. Así que lo vamos a publicar después en las redes sociales. Lucho, fírmalo, nosotros lo vamos a firmar como panelistas de este programa, convocando a todos los candidatos que quieran sumarse a este plebiscito. Y se los vamos a mostrar en nuestro Facebook Escucha. Y con esta firma final, falta la firma de Lucas y la mía, nos vamos a despedir porque nos están haciendo, cortando. Y repetimos, mañana a las 5:30 el lanzamiento. El lanzamiento del simulador, espero que estén todos ustedes, espero que vayan más activos políticos, los que no participan en política también es importante. El compromiso firmado convocando a todos los candidatos de todos los sectores políticos, especialmente el Frente Amplio, a sumarse al plebiscito, a la marcha del domingo y a la demanda No Más AFP. No, muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias a los auditores y gracias a la TV Bio Vivo por darnos este espacio. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Muchas gracias.